días para todos. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa de constitucionalismo. Muy bien, les encargo siempre los micrófonos, por favor, jóvenes. Siempre ahí, si quieren participar como tal, pues levantan la manita, no emoji o algo ahí para que podamos tener un orden en cuanto a la participación. Pues hoy vamos a hablar un poquito siempre, tratando de agotar el primer punto del constitucionalismo, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que son puramente políticas en un momento determinado. Ustedes en su curso de ciencia política pudieron haber llevado o escuchado estos temas, discutido en un momento determinado estos temas, tanto en teoría general del Estado. Jaime, no sé si tenemos alguna duda, Jaime. Muy bien, ahí está. Si no, luego me voy a enterar que hasta que desayunan y dónde andan. Lo malo es que me llamen las esposas me van a llamar a hacer declaración testimonial. Diga si es cierto que estaba en clase y capaz estaba en otro lugar. Pero bueno, entonces, sí, Brenda, que levantó la mano. Perdón, licenciado. Ah, muy bien. Entonces les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy es el debate económico entre el neoliberalismo y el intervencionismo ante el Estado benefactor. Son algunos temas que vamos a tratar de, así de manera rápida, porque esos temas ustedes los vieron en ciencia política, en teoría del Estado, de uno de esos temas como tal. Entonces, cuando hablamos de el Estado benefactor o el neoliberalismo, hemos escuchado mucho el tema del neoliberalismo. En América Latina se escucha mucho el tema del neoliberalismo, al final como una corriente económica y política asociada al capitalismo. Neoliberalismo es sinónimo de hablar de capitalismo. Y el neoliberalismo pues sostiene que la economía se debe regir por el libre mercado, debe estar desregularizada y privatizada, es decir, con la menor intervención política del Estado. Esa es una de las grandes corrientes que se discuten hoy en día, el funcionamiento del neoliberalismo, pues que en América Latina está muy incrustado. Se han dado movimientos con tendencia social en el caso de la intervención del Estado. Y estos temas, ¿por qué se tratan o por qué se tocan dentro del curso? Porque si ustedes se percatan, pues se llama constitucionalismo económico y social. Entonces, cuando hablamos de economía, pues no directamente como economistas, ¿verdad? Sino como futuros profesionales de las ciencias del derecho que en un momento determinado, pues debemos de participar en determinar la participación del Estado en materia económica, hasta dónde el Estado puede intervenir en materia económica. Es la discusión del constitucionalismo, tanto económico como social, también socialmente, hasta dónde el Estado puede participar, ¿verdad? Proveyendo cuestiones puramente sociales. Entonces, en contravención, pues tenemos la corriente del neoliberalismo, pues que establece que la economía de un Estado se rige por el libre mercado. O sea, desregularizada por totalmente. Entonces, el Estado no tiene que intervenir en ningún momento en materia económica. Y esto, ¿quién se lo debe establecer? La propia Constitución. Por eso es que decíamos que el constitucionalismo liberal es tendente al neoliberalismo, o sea, cero intervención del Estado. Esa es una corriente. La otra corriente, aparte del neoliberalismo, pues tenemos el intervencionismo, diferente al neoliberalismo. Y el intervencionismo, pues, es una modalidad del pensamiento económico, siempre en materia económica. Y en este pensamiento, pues, se define la necesidad de una participación activa y constante del Estado, a diferencia del neoliberalismo. Y entonces,
¿por qué se dice que es necesario en el intervencionismo que el Estado intervenga, que sea parte, para solucionar los problemas económicos, así como encargarse de la gestión y control de un determinado sistema económico? Entonces, ahí es donde, bueno, intervencionismo, hagamos, logremos que el Estado intervenga, pero constitucionalmente hablando, porque aquí estamos hablando constitucionalmente hablando, permitido dentro de la Constitución. Luego tenemos al Estado benefactor. Entonces, ¿a qué se refiere un Estado benefactor? A ver, alguien que se recuerde de teoría del Estado, ciencia política. ¿Qué opinan? ¿Qué será el Estado benefactor? Licenciado, puede, bueno, el Estado benefactor garantiza derechos sociales, económicos de los ciudadanos, ¿puede ser? Ujú, muy bien. ¿Qué más? Busca el bien particular sobre el bien, sobre ¿No el será al bien revés? particular. ¿No será al revés? Sí, 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 busca perdón, Así busca lo el dije bien común particular sobre y el bien aquí ya, particular. ya le salió lo capitalista, dije yo, y eso que es de la capital. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando hablamos del Estado benefactor, hay que tomar en consideración algo. El Estado benefactor es en el cual el Estado realiza importantes gastos llamados de beneficio social, sobre todo en materia educativa, salud, empleo, seguridad social, transporte, y con qué fin garantizar un mínimo de bienestar material para todas las personas, independientemente de la clase social. Eso es lo que se busca a través del Estado benefactor, que el Estado benefactor, el Estado pues logre participar, pero al mismo tiempo logre que satisfacer todas estas necesidades en todas las materias, educativas, salud, empleo, seguridad social, transporte. Ahora bien, la pregunta es aquí, ¿Guatemala será un Estado benefactor o será el neoliberalismo? ¿Qué opinan ustedes? Desde un punto de vista constitucional. Constitucional. ¿Qué opinan? Constitucionalmente hablando, nuestra constitución en su corriente política y económica será neoliberal, Estado benefactor, o será un Estado como tal de intervencionismo. Sí, licenciado, es un estado social ya que protege, ¿verdad? A la persona. Su fin supremo es proteger a la persona, ¿verdad? Y ver, como dice su artículo 1 y 2 de los deberes del Estado, ¿verdad? La seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Bien, ¿alguien más? Muy Yo interesante, opino, Inas. yo opino de que no. Muy bien, ya ahí nos vamos a... Muy bien, ¿por Buen qué día, no? licenciado. Eh, Adelante. A ver, Basado en el bien común ujú, y una economía social de mercado. muy bien, ahí estamos. ¿Alguien más? Lic, yo Oiga, considero que es algo tipo mixto, ya que al final de cuentas sí tiene de las dos, porque sí es un estado benefactor, ya que es como para proteger, pero también tiene un modelo neoliberal. Muy bien, ya, ahí ya vamos queriendo. buen día, licenciado. ¿Y Abner? Yo considero, ¿verdad? Que a la larga no somos ni uno ni otro, ¿verdad? Porque realmente, o sea, supuestamente el Estado tiene como fin supremo proteger, garantizar todos los deberes, pero hay veces que realmente por la mala organización, realmente dentro del Estado, no se puede cubrir todos los sectores. Hay veces que solo cubren algunos sectores. eh, Siempre, por ejemplo, en el área rural, las personas siempre son muy vulnerabilizadas en sus derechos, y no tienen la capacidad realmente para venir y cubrir todo eso.
Y Muy de libre bien. mercado, pues no tenemos porque realmente, o sea, es un monopolio que hay en el país. Entonces es como que solo lo mismo y lo mismo. Podríamos hablar, por ejemplo, cuando estuvo Alfonso Portillo en la presidencia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, él abrió el mercado para mejorar los precios de las personas. Por ejemplo, que los empresarios de aquí de Guatemala le subían a los precios, entonces él abrió el mercado para que vinieran de otros países y bajar los precios. Entonces yo siento que actualmente realmente es un monopolio que realmente Muy bien. Vea, no, ahí estamos. no Muy contamos interesante, con ¿saben ese. por qué? El análisis que se debe hacer es desde el punto de vista constitucional, porque desde el punto de vista constitucional, la Constitución establece el tema del bien común, la seguridad, el bienestar, la seguridad social, que vimos que incluso la seguridad social está dentro del contenido constitucional, pero no nos damos un choque en el sentido del Estado en su actividad económica. Cuando vemos el régimen financiero y económico, vemos que el Estado simplemente va a ser orientador en materia económica. Y entonces es ahí donde se plasma ese Estado liberal, que si bien es cierto, tiende a que debe socialmente favorecer a la clase más necesitada, constitucionalmente así lo establece, pero económicamente es el choque, porque económicamente el Estado es espectador, observador, no un actor directamente. Y no es porque el Estado no quisiera. La propia Constitución ata en su momento al propio Estado en el sentido de no permitirle participar económicamente. Porque si el Estado participara económicamente, tendría que proporcionar servicios, no establecer que el servicio lo preste a alguien más. Entonces, ese es el problema con los estados liberales en su momento, ¿verdad? Que los estados liberales anteponían los intereses de la burguesía al resto de la clase social en la promoción de las condiciones de acumulación justificada en términos, por ejemplo, la reivindicación de los derechos naturales del hombre, el monismo del ciudadano, libertad, igualdad y propiedad y seguridad, que un partido político todavía le pone fraternidad. Hay un partido político todavía en Guatemala que le pone esta situación. Entonces, ¿qué sucede? El Estado liberal en su momento pues destruyó la vieja estructura social y política en su momento de asegurar el monopolio del uso de la fuerza y garantizar la seguridad del derecho a propiedad de los individuos. Basado en eso se determinó el Estado liberal. Luego el Estado benefactor, pues como bien dicen ustedes, trata en su momento o busca lograr que el Estado pueda en la mínima manera intervenir y proporcionar los servicios esenciales. Lastimosamente hoy en día el mismo Estado se pone prácticamente su burocracia, porque ¿cuánto cuesta construir una carretera? ¿Cuánto cuesta un hospital? Vean cómo se ha creado normativa que en lugar de favorecer al Estado en el sentido de participar, lo que ha hecho es decir, delegue, delegue y delegue. Entonces el Estado se ha vuelto delegador de esa función, delegador de esa obligación estatal que tiene de proporcionar educación, salud y empleo en su momento, seguridad y transporte. Solo en materia educativa, veamos una situación. En materia educativa, el Estado proporcionará realmente proporciona la cuestión educativa a la mayoría del Estado. Queda en el aire realmente determinar si es o no cumplida. Realmente en la realidad del país, usted puede percatarse que el tema educativo no lo cubre el Estado. Se ha dicho que la educación es uno de los grandes negocios. Salud, educación y seguridad son grandes negocios. ¿Negocios por qué? Una mala educación no va a contribuir a que usted quiera decir, bueno, que estudien en las escuelas públicas. Ahora hoy en día usted tiene que pagar colegios con elevadas cuotas para una educación, una mejor educación de la pública. En salud usted tiene que adquirir un seguro médico en su momento
si bien le cubre ciertas partes, no le cubre la totalidad, porque entonces la seguridad social no está siendo proporcionada. Entonces, realmente el Estado debe ser un Estado benefactor. Ahora, ¿por qué un Estado benefactor? No estamos diciendo que el Estado debe de regalar. Aquí no estamos diciendo regálele la bolsa solidaria, perdón, aquí voy a hacer publicidad, dirían, y las láminas, y regálele todo. No. Recordémonos que usted es contribuyente, que era lo que se discutía, ¿verdad? Que el Estado, a través del organismo legislativo, pues decreta aquellos impuestos que debe de pagarse la ciudadanía. Estos impuestos se reflejan en un Estado benefactor. Estado benefactor que debe de devolver lo que ha recibido, porque entonces no se cumple con lo que establece la Constitución. El que el Estado proporcione seguridad. Y esto lo proporciona la propia Constitución, establece. Pero la realidad económica de nuestro país es otra. El incremento del costo de vida, el desempleo, la desnutrición, la muerte por enfermedades evitables en su momento, incremento de la pobreza, la ansiedad, la desesperación. Esa es la realidad que se vive en nuestro país. ¿Por qué? Porque el propio Estado, en la manera que fue diseñado, establece que el Estado no debe participar en materia económica. Debe ser observador. Pero ¿cómo el Estado pretende garantizar o cumplir con sus obligaciones cuando no participa económicamente? El problema es la camisa de fuerza creada por la Asamblea Nacional Constituyente, que crea una constitución de corte liberal. Es una constitución de corte liberal, con matices sociales, sí, de intervencionismo, sí, en algunas situaciones. El Estado interviene dando subsidio, no proporcionando el servicio. O sea, le permite intervenir, orientar, pero con ciertos límites. Entonces ahí nos topamos con ese vacío que en su momento se deja dentro de la Constitución al no permitir la participación económica. ¿Es importante la participación económica? Sí, se debe llevar a cabo una participación económica. Ahora bien, esto no solo es en la Constitución actual de 1985. Si nosotros nos vamos a los antecedentes de las constituciones que ha tenido Guatemala, desde la primera constitución como tal, ahí se da el tema de la poca participación o la nula participación del Estado. Y entonces prácticamente el Estado se vuelve como una finca que hay que administrarla. Nada más. Y que hay que hacer que produzca. Y entonces, si nos vamos desde el punto de vista de nuestra historia constitucional, decíamos que nuestras constituciones han tenido corte constitucionalismo clásico o liberal y han tenido constitucionalismo social. Ahora, ¿cuántas constituciones ha tenido el Estado de Guatemala? A ver, hay un poquito de historia. Porque el reflejo que tenemos de Estado no es que nació en 1985 el Estado que tenemos. La forma en que se rige el Estado y la forma en que las constituciones han sido creadas deviene de la historia legislativa que ha tenido Guatemala. De esas etapas de constitucionalismo a través de las diferentes constituciones. ¿Cuáles son esas constituciones que ha tenido Guatemala? Buenos días, creo que son 7. Son 7. A ver, ¿cuál será? La Constitución de 1825, podría decirse. La de 1851, ¿verdad? Que si no estoy mal, fue la que consolidó, digamos, a Guatemala bajo el liderazgo de Rafael Carrera. Le preside la de 1879, la del 45, si no estoy mal, la de la contrarrevolución del 56, la del 65 y la actual, creo. Muy bien. ¿Hay alguien más ahí que ayude a Juan Pablo? ¿Alguien que ayude a Juan Pablo? No sé si estoy equivocado, pero creo que hizo falta la del 44. 1945. Perdón, esa, disculpe. Hay una constitución, vean, les decía yo que dado la invasión que sufre
América, porque no existe el término conquista. Yo no sé a quién se le ocurrió endulzar lo sucedido en América. Aquí lo que hubo fue invasión. Entonces, en la invasión que se da a América, Guatemala pues fue invadida en su momento, se implantan como tal constituciones de países europeos. En el caso de Guatemala, la constitución, la primera constitución que se implanta, no que es directamente creada en Guatemala, es la constitución de Bayona de 1808. Entonces, y esta constitución fue promulgada por José Bonaparte, hermano de, ya saben ustedes quién. Entonces, en 1808 se crea la constitución de Bayona, en la ciudad de Bayona. Se da el marco de la invasión napoleónica a España. Se invade España, al invadir España, se implanta la Constitución de Bayona de 1807. Y esta Constitución se componía de 146 artículos, la mayoría de ellos destinados a la estructura del Estado. Reconocía algunos derechos de los habitantes de España como tal. Luego, yo les decía que había incluso Guatemala una participación histórica. Guatemala tiene una participación histórica en España. Es la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución, esta es una constitución política de la monarquía española que fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Que esta tiene como precedente pues la constitución que se dio a través de la invasión napoleónica a España. Ahora, esta constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, da algo muy interesante. En esa constitución se sintetiza el ingreso de España al constitucionalismo. Ahí es donde se da el constitucionalismo en esta constitución de 1812, pero es un constitucionalismo de corte liberal, basado en la representación nacional, de la igualdad de los ciudadanos, la división de poderes. Sirve a España para transitar de un sistema de monarquía absoluta al de una monarquía constitucional. Limita el abuso del poder por parte del gobernante, que es uno de los objetivos del constitucionalismo, es limitar el abuso absoluto de los gobernantes. Y también su contenido y dificultad de reformas, y aquí es donde vemos que las constituciones ya 1812 es aquellos que dicen en la constitución de nuestro carácter pétreo. Cuando usted le dice en la constitución, una constitución pétrea, ¿qué significa una constitución pétrea? Que no puede ser modificada. ¿Que no puede ser? Modificada. Muy bien. ¿Nuestra constitución tendrá alguna parte pétrea? Algunos Sí, tiene artículos. Algunos Sí, artículos, sí. No se peleen. ¿Dónde está? Al final de la Constitución, en los artículos sobre la reelección de presidencia y Específicamente, ay, espérame, que le encuentro. Y no estoy mal, Artículo 140. 281. 281. Vean, estos artículos, y aquí es importante la historia, uno dirá, esto da sueño, el profesor de constitucionalismo nos da sueño. Vean, el 281 no es algo que diga, ay, se lo inventaron en 1985. La Constitución de Cádiz de 1812 fue una de las primeras constituciones que establece el carácter pétreo para ciertos artículos. ¿Por qué? Porque contiene y dificulta la reforma constitucional. Este es un antecedente. O sea, los antecedentes que nosotros tenemos de la dificultad de reformar una constitución viene desde la Constitución de Cádiz de 1812, que les aseguro que ustedes las tuvieron que haber visto en Historia del Derecho. Les aseguro que lo tuvieron que haber visto. Bueno, ya entrando en materia. La Constitución de la República Federal de Centroamérica. ¿Cuándo es la revolución? Perdón, ¿cuándo es la independencia? ¿Alguien que se recuerda? Si no, vea la moneda de un quetzal. El escudo. Ahí está plasmada 1825, Lec, pero en realidad creo que es 1821. Pues No, pero vamos a la moneda. No se me peleen después. La moneda de quetzal. El escudo. ¿Qué tiene ahí? ¿Cuándo se dio la independencia?
1821. 1821, ajá, 1821. 1821, por lo menos esto que Ya sepamos, ya ya no saben. miramos, Nick, pero 1821. 1821. No se mira, pero ahí aparece 1821. Ahora bien, posteriormente a la independencia de 1821, claro, después hubo el anexo al al Imperio Mexicano, eso ya es otra situación, pero se da la independencia en 1821. En 1824 nace la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Esta constitución es decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. Y esto fueron representados por los pueblos centroamericanos. Es una constitución centroamericana. Una constitución centroamericana. Esta constitución tenía un total de 212 artículos. Y aquí se adoptó un sistema presidencialista, moderno, bicameral, republicano, representativo y federal. ¿De dónde creen que se copió este sistema? Podría ser de España, Nick. La primera constitución escrita, ¿cuál es? Ah, por Filadelfia. Estados Unidos. La de Bayona, Lick. No, Filadelfia, no se me van a España cuando todavía estamos en América. La Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Se recuerda que decíamos cuál es la primera constitución escrita? Es la Constitución de Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos es el que inventa el sistema presidencialista. Ningún otro estado tenía el sistema presidencialista. Fue Estados Unidos quien inventó el sistema presidencialista, el bicameralismo, el republicano, el representativo y federal. Estados Unidos. Nosotros, digo nosotros porque Guatemala era parte de Centroamérica, ¿verdad? En su momento, de esa constitución, se adopta el sistema, ese mismo sistema. Entonces, a las legislaturas de los estados se les concedió el poder de decretar los gastos internos de la administración, fijar sus impuestos y la proporción que le correspondía en los gastos generales, también en esa constitución, fijó periódicamente la fuerza de línea que se necesita en tiempos de paz con acuerdo del Congreso. Se crea la milicia civílica, levantar todo lo que corresponda a los tiempos de guerra. En esta constitución fue muy interesante porque fue una constitución federal que rige a los países centroamericanos. Y tan es así que vea lo siguiente. A ver. Decíamos. Vamos a decir algo que está dentro de la Constitución. Lo voy a buscar y luego se los digo. Es algo Nick, yo tengo una interesante. pregunta. Dígame. Quizás es un poco fuera de contexto, pero no sé si se ha dado cuenta que muchas veces a algunas personas o licenciados que he tenido en el transcurso de la carrera, que han dicho que no está bien decir o que sí está bien decir nuestra Carta Magna. ¿Qué opina usted de eso, Lick? Es que la Carta Magna era cuando era dada por un rey. Cuando la Constitución era dada por un rey, ahí se le llamaba Carta Magna. O sea, no está bien decirle así a nuestra Constitución, No. llamarla así. Porque nosotros, ¿hubo reinado en Guatemala? No. Es Constitución Política de la República. Norma suprema, si usted le quiere colocar, decirlo. Pero Carta Magna, no. Carta Magna surge en Inglaterra. Juan sin tierra. Ahí sí. Pero en el caso de acá, nosotros son constituciones creadas a través de un procedimiento legislativo. Cuando le dicen Carta Magna es como que ponerle pompa a las cosas. Pero realmente ahí lo que existe,
es una constitución como tal, no, o no se le denomina de esa manera. Queda ahí sí que a discreción de cómo denominarle a algunos, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista es Constitución Política de la República, así nada más. Bueno, volviendo Gracias, Eli. al tema como tal. Entonces, cuando vemos el tema de la Constitución Federal, se establece entonces la Constitución Federal de 1824. Posteriormente, se da la Constitución de 1825. Ojo acá. La Constitución de 1824 establecía que cada estado que pertenecía a la federación podía crear su propia constitución. Y eso lo establecía el artículo 178 de la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Ahí indicaba que cada estado podía crear su propia constitución. Permitía como tal su propia constitución. Y entonces, se puede decir que el 11 de octubre de 1825 es aprobada la primera constitución política del Estado de Guatemala. Porque esa sí fue creada por el Estado de Guatemala. Es la constitución creada el 11 de octubre de 1825. Esta constitución contenía 268 artículos. Al ser la primera constitución del Estado de Guatemala, viene a ser complementada por la Declaración de los Derechos del Estado y los habitantes. Como tal, existe esa declaración. Esto es muy importante, pero todas estas constituciones son constituciones de corte liberal. Luego lo que me decían una constitución. ¿Se recuerdan que Guatemala ha tenido 2 revoluciones? ¿Cuáles son las 2 revoluciones que ha tenido Guatemala? A ver un poquito de historia. 2 revoluciones. La revolución del 44 y la contrarrevolución del 56. No. Se le llama contrarrevolución, pero no es así. Nick, no sé si estaba bien revolución, pero es la reforma liberal de 1871. Exacto. Reforma liberal o revolución de 1871. Y la revolución de 1944. Ahora, lo interesante es que en ambas revoluciones han creado constituciones. La diferencia es el tipo de constitución que se crearon en cada una de las revoluciones. En la revolución de 1871, o reforma liberal que se le llama, en 1879 se instaura la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue dominada por los liberales, con representación de la minoría conservadora, y se logra el 15 de diciembre promulgar la Constitución, la cual tenía 104 artículos, 5 disposiciones transitorias. Esta Constitución fue de corte liberal. Al ser de corte liberal, propiedad privada, libertad de industria, libertad de comercio, incluso el Estado laico, la no intervención, incluso hasta la propia iglesia, fue parte de esa revolución. Ahora bien, durante esa revolución hubieron varias reformas a esta constitución, y las reformas que se le hicieron fue sobre todo con el objetivo de que quien ejercía la presidencia de la República pudiera reelegirse sin ningún inconveniente. Entonces, la Constitución de 1879 tuvo varias reformas. Todas ellas no fueron de corte social, no fueron en beneficio de la sociedad, no fueron en beneficio de mejorar reconocer derechos sociales. No fue ninguno de ese tipo. Fue con el objetivo de prorrogar el periodo presidencial o, en su caso, permitir la reelección presidencial. Esta Constitución, a lo largo de su vigencia, tuvo 8 reformas. 8 reformas. Entonces, ¿cómo pierde vigencia esta Constitución? ¿En qué momento? Vean cuánto de la historia tuvo que pasar para que el Estado de Guatemala tuviera otra Constitución. Y esta otra Constitución hace un cambio total del Estado. Es la Constitución de 1945. 1945.
¿Hay otra constitución y medio? Sí, pero esa constitución no es una constitución propiamente de Guatemala, porque allá por el año de 1921 se intentó nuevamente anexar a Centroamérica en el sentido de crear nuevamente un Estado federado centroamericano. Y fue a través de la Constitución Política de Centroamérica de 1821, pero esa constitución directamente como tal, podríamos decir que no es una constitución directamente del Estado de Guatemala, una constitución que se dio a través de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que en su momento fueron parte de esta nueva integración o intento de integrar nuevamente como tal. Ahora bien, entonces la Constitución de 1879 pierde su vigencia a través de la Revolución de 1944. Ojo, aquí es donde les cambia el esquema total. Todas las constituciones anteriores a la de 1945 eran de corte constitucionalismo liberal. Liberal. La Constitución de 1945, que es producto de la Revolución de 1944, se orienta a través de derrocar en su momento la dictadura de Jorge Ubico. Y es así que el 15 de marzo de 1945 entra en vigencia esta Constitución. Esta Constitución, lo interesante es que, como tal, busca el reconocimiento de los derechos sociales. Aquí es donde se da un verdadero constitucionalismo social. Reconoce las minorías, reconoce el tema cultural del Estado de Guatemala, el derecho al voto como tal, da autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que aquí es, los que somos pues, sancarlistas sabemos muy bien que es la Constitución de 1945 la que le da autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Crea un sistema económico en el cual el Estado va a participar, aun cuando se cree que hoy en día ya se establece que fue una vil farsa al decir que era un Estado que era el socialista o que se quería implementar un sistema socialista, lo cual es, hoy en día se ha determinado que es una mentira como tal, fue simplemente una forma de establecer que podían invadirse a Guatemala, pero lo que se buscaba era un Estado en el cual fuera capitalista, pero con participación estatal. Esa era la razón de ser de esa constitución y por qué se pretendía hacer en su momento una reforma agraria. Era el hecho de que el Estado fuera un Estado que participara económicamente. Y esto realmente, recuérdense que fue producto sobre todo del clima internacional inoperante luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Constitución se promulga el 11 de marzo de 1945, tiene vigencia hasta el año de 1954. Y ahí recordarán ustedes los gobiernos que se rigen, dos gobiernos, uno que sí terminó su periodo presidencial, que fue el doctor Juan José Arévalo Bermejo, y quien pues, lastimosamente no pudo terminar su periodo presidencial, Jacobo Arbenz Guzmán, que esto fue interrumpido por la contrarrevolución de 1954. Eso es un poquito, para que hagamos un poquito de historia. Y lo que tengamos presente es que el intervencionismo del Estado, el sistema neoliberal, el intervencionismo, el Estado benefactor, Guatemala ha pasado por cada uno de ellos. ¿Pasó en su momento un Estado benefactor? Sí. Constitución de 1945, donde el Estado podía intervenir, pero al mismo tiempo ser benefactor. Pero luego, la Constitución de 1956, que es el movimiento de la contrarrevolución apoyado por el gobierno norteamericano de esa época en su momento, la CIA, y diferentes sectores nacionales, como fueron la Iglesia Católica, la burguesía latifundista, los grandes oligarcas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se busca en todo sentido? La no participación del Estado en materia económica. Aquí no es por el tema de decir son socialistas, no, es el tema de limitar el que el Estado pueda participar económicamente. Entonces se deroga la Constitución de 1945, entra en vigencia la Constitución de 1956, la cual pues hace cambios y deja atrás todos los cambios y conquistas económico-social.
Esto es importante. Esta Constitución de 1956 hace atrás todos los avances económicos y sociales. Ahí estaba el verdadero constitucionalismo social, pero lastimosamente echa atrás todos esos cambios. Posteriormente, todos sabemos que pues Castillo Armas pues, es asesinado. Después de esto, vienen las grandes tragedias para el Estado de Guatemala. Los golpes de Estado. Entonces, aquí ya empieza a darse el tema de los golpes de Estado. Entonces, como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el ejército el 31 de marzo de 1963, perdón, el coronel Enrique Peralta Azurdia pasó a ser el jefe de Estado. Entonces, ¿qué sucede? Se rompe el orden constitucional. Y eso habrán escuchado ustedes cuando les dicen la ley es decreto ley. ¿Qué es un decreto ley? A ver, alguien ahí, ¿qué será un decreto ley? Una ley que fue Una ley que va a creada ser por temporal. De facto. Espérenme, tranquilos, en orden. ¿Qué pasa en un gobierno de facto? ¿Por qué se les llama gobiernos de facto? porque no es elegido democráticamente, Lick. Porque no llega al poder de manera democrática. Y entonces, ¿y por qué no llega de manera democrática? ¿Por qué será fue que a no llega? través de un golpe de Estado. Por golpe de Estado, Lick. Entonces, la consecuencia del golpe de Estado que es rompe el orden constitucional. ¿Por qué se dice que se rompe el orden constitucional? ¿A qué se refiere rompe el orden constitucional? Porque no fue electo por lo Porque no mismo, o sea, respeta el fue ordenamiento jurídico interpuesto. que marca cómo llegar al ser presidente. ¿Qué pasa con la Constitución en un golpe de Estado? Es vulnerada, licenciado. Deja de tener ¿qué? Validez. Validez, Vigencia. vigencia, aplicabilidad. Al no tenerla, ¿qué significa? No van a haber elecciones para poder llegar al poder. Entonces, un golpe de Estado rompe el orden constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución que en su momento se encontraba vigente deja de tener validez. Al no tener validez, llega al poder esta persona sin haber hecho elecciones democráticas. Y al no haber elecciones democráticas, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los organismos de Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Dónde están establecidos estos poderes? Una constitución. Y al no estar la Constitución, Están en el limbo. están en el limbo. Entonces, sobre qué persona recae el legislativo, ejecutivo y judicial? Sobre el presidente de facto. Ni siquiera se le llama presidente porque no llegó a elección, no fue como en elecciones. ¿Alguien que tenga su código civil? Espero que lo tengan su código civil. ¿Código civil alguien que lo tenga? Yo lo tengo, Lick, Yo lo tengo, licenciado. Licenciado. Me van a hacer un favorcito. Léanme, ¿cómo se denomina? Decreto Ley 106. Luego, ¿qué más? Ahí tiene el nombre de quien en su momento ejercía. Enrique Peralta Zurdia. Enrique Peralta. Peralta Azurdia. ¿Cómo se le denominaba a él? Jefe del gobierno de Guatemala o de la República de Ni Guatemala. siquiera era presidente, era Jefe de jefe de Estado. gobierno. Cuando se da un golpe de Estado, lo que se tiene es un jefe de gobierno. No se le puede llamar presidente como tal, porque no fue electo democráticamente, dado que al romperse el orden constitucional, es decir, se desconoce la Constitución porque se llega al poder a través del uso de la fuerza, desconociendo la Constitución, por ende la Constitución deja de tener vigencia.
y la forma en que está estructurado el Estado queda en el limbo. Y entonces las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales se reúnen en una misma persona, que es el jefe de gobierno. Por eso es que los decretos ley no son creados por un Congreso de la República, porque no existe el Congreso de la República. ¿Estamos ahí? ¿Se me perdió alguno? ¿Sí comprendieron? ¿Sí? Vale, muy bien. Sí, Nick, ahí estamos. Gracias. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque la Constitución de 1965 es producto de un golpe de Estado. Después del golpe de Estado, Enrique Peralta Zurdia, ¿se crearon leyes durante Enrique Peralta, el jefe de gobierno? Sí. Código Civil y Código Procesal Civil, y hay otras leyes dispersas que fueron creadas durante ese periodo. Luego la Constitución de 1965, esta sobre todo lo importante es que esta Constitución pierde su vigencia. Luego en 1963 se dictaron medidas de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente y es hasta julio de 1964 y en septiembre de 1965 que se promulga la Constitución. Es una Constitución desarrollada de 271 artículos, 11 disposiciones como tal. Y ahora nuestra actual Constitución, que es la Constitución de 1985. Esta Constitución se promulgó el 31 de mayo de 1985. Acaba de tener su aniversario nuestra Constitución. Es una Constitución que contiene 281 artículos, 22 disposiciones transitorias y finales. Y esta Constitución pone énfasis en la primacía de la persona humana. Si lo vimos en el preámbulo, pero al mismo tiempo no significa que no esté inspirada en los principios del individualismo. La Constitución sigue teniendo, de 1985, la actual, el individualismo. ¿Y por qué está el individualismo? Porque tiende a vedar la intervención estatal en materia económica. Claro, considera proteger la comunidad social y desarrollo de los principios de seguridad y justicia, pero al Estado le dice, no, materia económica, usted no va a intervenir. Entonces, ojo muy importante. Esta Constitución, algo interesante que no tenían las demás, era que integra 3 instituciones. Una que hoy en día está en tela de discusión, que es la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí, Edwin? Lick, muy buenas tardes. Solo para agregar, bueno, en lo que usted se refiere al que el Estado no tenga intervención en el plano económico, lo miro desde este punto de vista. El Estado no es un creador ni de bienes ni de servicios, de ningún bien terminado o producido para que genere ingresos para el Estado. Eso sí se ha creado o se ha entendido de esa forma. En cuanto al Estado, solo se puede entender como un ente regulador para que no existan abusos entre el dueño de la propiedad privada y la población, ¿verdad? Entonces no puede el Estado regular porque no es capaz de producir ni generar empleos más que solo los que se usan en el sector público, ¿verdad? Entiendo Para yo. la organización nada más, solo la organización. Exacto, exacto. Sí, es que el Estado, pero por eso se busca a través del constitucionalismo económico decir Estado participe, produzca, empresas estatales, industria estatal. O sea, el Estado debe participar en beneficio de, es lo que se busca. Nuestra Constitución, lastimosamente, la 1985, pues también tiende al individualismo, al neoliberalismo en el sentido de no intervención. Lo que tiene importante la Constitución actualmente es que crea la Corte de Constitucionalidad, que hoy en día está en tela de discusión el tema de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral. Luego se da una reforma en 1963, donde ya se incluye a la Contraloría General de Cuentas y luego al Ministerio Público. Eso es así, a grosso modo, el desarrollo constitucional que hemos tenido, tomando en consideración la participación del Estado, el constitucionalismo, cómo se ha reflejado en cada una de las constituciones. Bueno, nos quedamos hasta acá. Que tengan un excelente día.
Va a empezar la audiencia ahí. Ahí pa Fernanda, creo que es oficial.